Soy Carlos II de España, conocido como el Hechizado o el Rey Hechizado. Nací el 6 de noviembre de 1661 en el Real Alcázar de Madrid, como hijo de Felipe IV de España y su segunda esposa, Mariana de Austria. Mi vida estuvo llena de desafíos y dificultades desde el principio debido a problemas de salud que me afectaron profundamente. Desde temprana edad, se notó que mi desarrollo físico y mental no era el esperado. Mi complexión era débil y tenía dificultades para caminar y hablar. Mi salud frágil generó preocupación entre los cortesanos y las autoridades, y rápidamente se corrieron rumores sobre si estaría apto para gobernar. A medida que crecía, los problemas de salud se agravaron, y pronto me convertí en el centro de intrigas políticas y luchas de poder en la corte española. Mi reinado comenzó en 1665, cuando tenía apenas 3 años, después de la muerte de mi padre. Mi madre, Mariana de Austria, asumió la regencia en mi nombre, y mi incapacidad para tomar decisiones por mí mismo hizo que mi reinado estuviera marcado por la influencia de otros. Los diferentes consejeros y facciones de la corte luchaban por controlar el poder en mi nombre, lo que llevó a una serie de conflictos internos. Uno de los temas más cruciales durante mi reinado fue la búsqueda de un matrimonio adecuado para asegurar la continuidad de la dinastía de los Habsburgo en España. Sin embargo, mis problemas de salud también afectaron mi capacidad para engendrar herederos, lo que generó aún más preocupación entre los cortesanos y la población en general. A medida que pasaban los años, mi salud empeoraba. Mi aspecto físico era cada vez más frágil y mi capacidad para comprender los asuntos de Estado se veía comprometida. La consanguinidad en mi familia, que había sido una práctica común en las dinastías reales europeas, contribuyó a mis problemas de salud y debilidad. Finalmente, mi reinado llegó a su fin el 1 de noviembre de 1700, cuando fallecí a los 39 años sin dejar descendencia directa. Mi muerte marcó el fin de la línea principal de los Habsburgo en España y abrió la puerta a la Guerra de Sucesión Española, un conflicto internacional por el trono español. Mi vida estuvo marcada por desafíos constantes debido a mi salud precaria y la lucha por el poder en la corte. Aunque mi reinado fue corto y complicado, mi legado perdura como un ejemplo de los peligros de la endogamia y la importancia de una sucesión real sólida y saludable. Mis últimos años estuvieron llenos de incertidumbre y preocupación. Al no tener herederos directos, la cuestión de mi sucesión se convirtió en un asunto delicado y políticamente cargado. Las potencias europeas comenzaron a ver la oportunidad de reclamar el trono español para sus propios candidatos, lo que desencadenó la Guerra de Sucesión Española. Esta guerra enfrentó a dos facciones principales, los partidarios de la Casa de Borbón, representados por Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, y los partidarios del archiduque Carlos de Austria, apoyados por una coalición de potencias europeas que incluía a Inglaterra, Holanda y algunos estados del Sacro Imperio Romano Germánico. La guerra fue brutal y destructiva, devastando gran parte de España y teniendo un impacto duradero en la política y la geografía europea. Durante este conflicto, las decisiones políticas y militares estuvieron completamente fuera de mi control, ya que mi salud me mantenía alejado de los asuntos de Estado. Mi incapacidad para liderar en un momento tan crítico de la historia de España reflejó la triste realidad de mi reinado. Finalmente, en 1713, se firmaron los Tratados de Utrecht, que pusieron fin a la guerra y establecieron el reconocimiento internacional de Felipe V como rey de España. Estos tratados, sin embargo, impusieron restricciones a la unión de las coronas de España y Francia, con el fin de evitar una acumulación excesiva de poder en manos de la Casa de Borbón. Mi legado como el Hechizado no solo se refiere a mis problemas de salud, sino también a las intrigas y luchas de poder que rodearon mi reinado y al caos que resultó de la falta de una sucesión clara y estable. Mi reinado se convirtió en un ejemplo de cómo la debilidad en la corona y la falta de liderazgo pueden tener consecuencias graves para una nación. En retrospectiva, mi vida y mi reinado son un recordatorio de la importancia de la estabilidad en la sucesión real, la necesidad de gobernantes capaces y la peligrosa naturaleza de la endogamia en las dinastías reales. A pesar de los desafíos y las dificultades que enfrenté, espero que mi historia sirva como lección para las generaciones futuras sobre los riesgos de la debilidad en el liderazgo y la importancia de tomar decisiones sabias y responsables en el gobierno.